Buenos días y bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes un aprendizaje que para mí es em, muy importante porque me dio entendimiento de las etapas del camino que uno pasa cuando está empezando a transitar y a caminar este, este camino de sanación, de autoconocimiento, de transformación. Y ahora que lo puedo ver y mirar hacia atrás, puedo comprender todas esas enseñanzas que me iban entregando, pero que en su momento yo las veía como con resistencia y hasta con rechazo, porque no me costaba mucho ir caminando o ir haciendo esos pasos que, que debía hacer. ¿Y de qué les estoy hablando? Les estoy hablando de lo que yo llamo desarrollo espiritual o crecimiento espiritual por el que vamos transitando a lo largo del camino. Este crecimiento que yo le llamo ¿vieron como el ser humano cuando nace y que va desde que nace y es un bebé, va dando determinados pasos que los va llevando a este crecimiento y a esta evolución del propio ser humano, que primero es un bebé, luego aprende a gatear, luego a caminar, luego a hablar y va avanzando, va creciendo y se va desarrollando y se va preparando para vivir luego sus propias experiencias y hacer su propio camino de vida. Bueno, en el camino espiritual pasa algo muy parecido, si no es igual. Yo pude notar hoy, ahora, porque en ese momento me tenía demasiada resistencia. Como yo lo marqué como el paso del adolescente espiritual al joven y el paso del joven espiritual al adulto. O sea, lo vi bien marcado y me lo mostraban y me lo señalaban de esa forma, pero no fue hasta varios años después que pude ir comprendiendo esas etapas. Entonces, aquí les comparto mi experiencia, lo que yo experimenté, por si alguno de ustedes está en esas fases del camino y quizá tienen o sienten esa incertidumbre o ese rechazo a este paso que no es ni más ni menos que crecer, ir creciendo. En este caso no se trata de un crecimiento en conciencia, sino es como este desarrollo propio que tenemos que hacer. Yo recuerdo cuando inicié este camino y comencé a canalizar y a poder comunicarme con mis guías espirituales y a recibir sus guías, a recibir toda esta información que me entregaban y que me iban mostrando de mi propio camino, de aquello que tenía que sanar, de las heridas del niño interior, de la forma que tenía de vincularme. Bueno, me fueron como mostrando y guiando paso a paso lo que había sido mi existencia o mi camino hasta el momento y las cosas que había que ir cambiando, deconstruyendo. Me ayudaban a identificar aquellas creencias limitantes, aquellas construcciones que yo me había hecho pero que no eran propias de mí, sino que eran creencias o construcciones que me habían puesto o impuesto, pero que no estaban alineadas con mi ser. Entonces, en una primera instancia, yo iba como un niño que lo guían sus padres y ellos me iban mostrando y yo iba aprendiendo todo en el camino. Y esta etapa en la que yo me sentía acompañada y guiada tal cual como si tuviera padres que me iban llevando de la mano pasito a pasito. Llegó un momento que fue un par de años después, creo que entre 2 y 3 años después, en esos primeros 3 años en donde yo sentía que mis padres
espirituales me llevaban de la mano y pasito a pasito. También de mi parte tocó empezar a adquirir conocimiento acerca de este nuevo mundo, de lo que era sanar, heridas del niño interior, biodecodificación, y todo ese mundo que se empieza a abrir cuando uno comienza a despertar. Entonces, si bien yo tenía a mis padres espirituales que me iban guiando y llevándome de la mano, a la vez yo iba por mí misma adquiriendo conocimiento, integrando, viviendo experiencias, aplicando ese conocimiento nuevo que tenía, y también iba de a poquito construyendo mis propias bases, construyéndome. Iba construyendo mi propia personalidad mágica o personalidad espiritual, o sea, con unas nuevas bases y unas nuevas raíces. Iba naciendo mi verdadero yo, o al menos el que descubrí durante ese tiempo. Ahora bien, llegó un momento en el que yo sentí como que me soltaban la mano, como que fue, bueno, ahora experimentalo por vos misma. O sea, fue como, bueno, ahora estás lista y ya podés tener esta comunicación que yo tenía en ese momento con mis guías espirituales, con los ángeles. Bueno, ahora vos ya podés hacer eso para otras personas. Entonces, ahora ya tiene que nacer de vos y poder comunicarte con los guías espirituales de otras personas para poder empezar a brindar un servicio. Y yo sentí que en ese momento como que me empujaban a hacer algo nuevo que yo no estaba buscando, que en un principio yo me estaba descubriendo y estaba aprendiendo este nuevo conocimiento, y era como si fuera un niño jugando en el jardín con todas las nuevas herramientas que me mostraban y que me decían, mira lo que puedes hacer, y mira lo que puedes hacer, y mira lo que puedes hacer. Pero en un momento era, bueno, ahora anda a enseñarle a otro esas herramientas, anda a aplicar estas herramientas que aprendiste en otro, no solo en vos. Eso a mí en principio me dio como un poco de resistencia, como si sentía que en ese momento me estaban dando una tarea que yo no tenía ganas de hacer o no quería hacer, o hasta ese momento estaba bien. Ahora entiendo que es esa parte de crecimiento en donde tus guías deben empezar a soltarte la mano, que no significa que no estaban ahí, sino que tienen que soltarte la mano para que uno haga ese paso, ese crecimiento, esa evolución. En ese momento, aunque me resistí, lo hice, y también ahí es donde pude aprender que yo podía recurrir a los guías, que yo misma podía llamar a mis guías y a los guías de otras personas en el momento en que los necesitaba. Porque previo a eso yo tenía a mis guías todo el día, todo el tiempo conmigo. Estaban siempre ahí. Cuando me llevaron a hacer un paso más, ellos como que no estaban presentes las 24 horas. Pero, si bien me dio miedo y en ese momento me enojé, porque es como a dónde se fueron, aprendí que no los necesitaba todo el día, todo el tiempo, y que cuando los necesitaba, ellos estaban. O sea, ocurrió como un distanciamiento que hoy, con el diario del lunes, entiendo que era propio y era propicio para que yo pueda crecer, que para que pueda pasar de ser un niño a un joven o a un adolescente espiritual. Cuando di ese paso, aprendí como esos padres que no hace falta que yo viva en la casa con ellos, que yo puedo irme a vivir a una casa propia y ellos igual van a estar ahí. Yo siempre que los necesite puedo recurrir o acudir a ellos. Luego, el siguiente paso, que yo le llamo como de adolescente a joven, ocurrió cuando en un momento
me sentí forzada a entender, y también me resistía, que llegó un punto que me decían que ya estaba lista. Llegó un punto donde yo hasta ese momento siempre hablaba y decía, mis guías me dicen, mis guías me muestran, mis guías me aconsejan, mis guías todo era mis guías. Pero llegó un momento en donde ya no todo venía o era de mis guías espirituales. Había mucha información que yo ya, o sea, mi canal de percepción se fue abriendo, entonces había mucha información que no me venía, no era que mis guías me la transmitían, sino que yo podía empezar a leer el campo energético de las personas. Podía ver la información que en el campo había. Entonces llegó un punto en donde era asumir que no todo era de mis guías, pero para mí decir, me lo dicen mis guías, me lo dicen mis guías, me lo dicen mis guías, era no hacerme cargo de que había información que yo misma estaba leyendo. Eso, dar ese paso de decir, esta información que te estoy dando es la que yo estoy pudiendo leer en tu campo, y esta otra es información que tus guías me están dando. Hacer ese paso fue un gran paso de crecimiento, al cual me resistí muchísimo porque me daba miedo en cuanto que si yo me responsabilizaba, o sea, si yo aceptaba, que yo en realidad lo sabía, pero era como que no lo comunicaba, si yo aceptaba que había información que ya yo estaba lista y podía adquirir del campo de la persona, también aceptaba la responsabilidad que viene con eso. Como si yo cometo una equivocación o leo mal el campo o yo misma no estoy en equilibrio como para poder leer sin distorsión la energía de una persona, eso ya era responsabilidad mía. Asumir que yo ya tenía ese don o esa habilidad también requería hacerme cargo y responsable de lo que ahora podía hacer. Y eso ya dependía pura y exclusivamente de mí y de que yo mantenga mi canal afinado. Eso me costó muchísimo porque fue como pasar del adolescente que vive y depende de sus padres y sus padres los mantienen, a un joven que comienza a trabajar y que se empieza a mantener por sí mismo y se empieza a ser responsable de, ok, me tengo que hacer responsable de levantarme temprano, de ir a trabajar, de cumplir con mis objetivos. Eso me hizo crecer, pasar de ser el adolescente que vive en casa con sus padres a el joven que se está preparando para ser adulto. Aunque con resistencia, después de un tiempo lo pude entender y decidí dar ese paso y hacerme cargo y hacerme responsable de lo que pueda pasar. Ahí es donde yo siempre supe que tenía que tener, que yo misma tenía que estar siempre en equilibrio para poder brindar ya sea estos videos o las consultas en las sesiones, que si yo misma no estaba en equilibrio, mi energía podía salir distorsionada. Entonces, si bien siempre había tenido eso presente desde el comienzo, es algo que se me grabó acá, lo supe siempre, ahora era algo como una responsabilidad que no tenía que olvidar. Es así como yo sentí que ya me desarrollé como una joven en camino a adulto. Y el último paso de crecimiento, que también me costó, me dio mucha resistencia, pero que yo lo sentí como este es el paso del joven al adulto,
tuvo que ver, en mi caso, con aprender a, ¿cómo lo puedo decir? Aprender a integrar y a verdaderamente reconocer e integrar en mí y saber que en mí hay luz y hay oscuridad. Aunque parezca una frase trillada, a mí me costó mucho, tenía mucha resistencia a ese aprendizaje, pero hoy entiendo que era el paso que marcaba hacia la adultez espiritual. Porque cuando yo empecé con todo este despertar, yo tenía una vieja versión de mí, que era esa versión en donde, en mi caso, cuando yo trabajaba en administración de empresas, así lo había aprendido y así yo lo había integrado y así vivía. Era una persona que era controladora, manipuladora, irascible, que pensaba que había una única verdad y la verdad era la mía. También esa vieja versión de mí no solo tenía eso, que yo lo catalogué como malo y como yo eso no quiero ser, sino que también esa vieja versión de mí tenía potencia, tenía convicción, tenía amor propio, fuerza interna, voluntad, perseverancia. Tenía muchísimas otras virtudes que lo que yo hice cuando inicié este camino es tomar esas virtudes y rechazar por completo las desvirtudes o las sombras de esa personalidad. Pero esa personalidad con todas esas, es un paquete. El paquete de, por ejemplo, si a alguien le gusta hablar de astrología, el paquete de una energía Aries es impulsiva, explosiva, potencia, irrumpir, abrir caminos nuevos. Entonces, toda esa energía tiene una gama de colores que existen para yo poder irrumpir un camino nuevo y no dejarme llevar por ese camino no, porque no existe. Tengo que en algún punto no estar observando al otro o pidiendo permiso, sino que vengo con una energía y una potencia para abrir caminos donde nadie abrió. Entonces, parte de lo que viene con esa energía es: no me detengo a mirar a los costados, si puedo o si no puedo, si me dejan o no me dejan. Voy y lo hago porque sé que eso es lo que tengo que hacer. Podría decirse que dentro de esa energía, que por eso lo traigo, muchas semillas estelares, por no decir todas, tienen esa energía en sí misma. Porque vienen a hacer cambios, ya sea cambios en su familia, en su estructura, en sus patrones ancestrales, en el medio ambiente, en el mundo. Entonces, esa energía, por ejemplo, de Aries, de voy por este camino y no me importa lo que diga el otro, puede, en términos de personalidades, puede, por ejemplo, tomarse que es una persona egoísta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el paquete de la personalidad que somos, ese paquete viene con toda la gama de lo que es, de cómo esa energía se puede expresar. En mi caso, lo que yo había hecho cuando empecé con todo este despertar es tomé la gama más bonita, la de las virtudes, y las desvirtudes las encerré en un cuarto y dije: yo eso no soy. Y no fue hasta el final de este crecimiento y el paso del joven al adulto espiritual que comprendí que esas desvirtudes también están en mí
y no van a desaparecer porque es parte del paquete de la energía que yo traigo. Son las diferentes gamas en donde la energía se puede mover y se mueve según cómo yo estoy internamente. Es como las dos caras de una misma moneda. Es como querer aceptar una moneda, pero yo solo quiero una cara y la otra no. Está todo junto, es un paquete que está junto. Entonces, no fue hasta que, a pesar de que me resistía mucho, porque yo no quería hacer eso, es más, yo pensaba que yo ya no era eso, que eso se había transmutado o había desaparecido, hasta que me choqué con una pared, con este último aprendizaje que he hecho hasta ahora, no es que no vaya a tener más. Me topé y me choqué con una pared en la de que no, eso también soy. Esa es otra forma en la que mi propia energía se expresa. Ahora, asumir y aceptar que yo soy toda esa gama de expresiones, tanto lindas como feas, tanto virtuosas como desvirtuosas, es lo que me hizo también crecer, ver la vida con un poco más de apertura, comprender que no todo es blanco o negro, sino que existe una gama de colores en el medio. Y lo más importante que me trajo esto, aparte de integrar esa parte que yo estaba rechazando de mí misma, porque al final de cuentas era una parte de mí que yo hacía mucha fuerza en mi interior para hacer que no existía, que no era, que no estaba. Entonces eso también consumía de mi energía, hasta que llegó este punto en el que tuve que integrar y aceptar esa parte de mí. Ahora bien, junto con esto, ¿qué aprendí? Estas desvirtudes o sombras que vienen con toda esta energía que yo tengo y que probablemente ustedes también tengan o las descubran en algún momento, porque venimos con energía de irrumpir, de crear lo nuevo, de romper. Entonces, esa energía Aries está integrada con seguridad en ustedes, o está pronta a despertarse, o está latente, o la están viviendo en este mismo momento. Una de las cosas importantes que aprendí es que esa energía que yo soy se va a expresar según como yo esté. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una dentro de mi energía, por ejemplo, cargo con la energía de potencia, esa potencia, si yo estoy bien, con esto me refiero, estoy alineada, estoy equilibrada, no tengo internamente, no estoy enojada o con necesidades básicas del ser humano insatisfechas, no cargo con tristeza. Si yo estoy bien, esa potencia va a salir siempre limpia y luminosa. Ahora, ¿esto significa que yo tengo que estar siempre bien? No, porque somos seres humanos y tenemos también, vamos a vivir y vamos a tener emociones, o sea, y todo eso es aprendizaje y es bienvenido. Y a veces nos suceden cosas que nos hacen sentir enojo o tristeza o bronca. Entonces, en ese momento, si no nos atendimos, si no estamos presentes y atendiéndonos constantemente en nuestro interior, ese enojo puede salir en forma de ira. Porque si yo tengo energía, tengo mucha potencia en mi interior, esa potencia va a salir en todas las gamas de posibilidades que pueda salir. Entonces va a salir en potencia para crear un proyecto, potencia para romper patrones de mi propia familia, potencia para poder tomar decisiones que otros no pudieron, y también va a ser potencia a la hora de expresar el enojo, que puede salir en forma de ira, si es un enojo que se viene cargando durante mucho tiempo. Ahora, ¿esto está mal? No. Si a nosotros, que tenemos mucha potencia adentro para hacer el servicio o hacer la tarea que hemos venido a hacer, si a nosotros nos sale esa potencia en forma de ira, por ejemplo, lo que nos toca es simplemente
atenderlo. Si está saliendo ira de mí, es porque adentro mío hay un enojo que no atendí. Hay algo, hay una necesidad básica que no estoy cubriendo. Hay una parte de mí que, como en este caso, estoy rechazando y que está enojada y está queriendo salir. Hay una parte de mí que estoy rechazando, una parte de mí que estoy negando. Esto lo único que nos hace, si nos sale ira a la hora de expresarnos en algún aspecto de nuestra vida, simplemente lo que nos hace es encender una luz para saber que hay algo que tengo que revisar. Hay algo que está pasando dentro de mí que me provoca enojo, tristeza o una parte de mí que estoy negando y estoy rechazando. Entonces simplemente es, ok, lo atiendo y continúo en el camino. Obviamente, si tengo que pedir perdón o reparar algún daño que mi ira haya hecho, bueno, también toca reparar ese daño. Pero lo que quiero decir con esto es que no es más que la otra cara de una misma moneda. Que crecer a este adulto es también comprender que que existe lo bueno, que existe lo malo, que tenemos luz, que tenemos oscuridad, que tenemos enojos y que ser espiritual o estar en este camino de buscar un mundo mejor no implica que nosotros tenemos que ser o actuar como si fuéramos ángeles, porque acá en la tierra estamos encarnados en un cuerpo humano y eso significa que vamos a tener las emociones, vamos a decir, positivas y negativas que nos va a llevar a estar bien, a estar mal, a expresar oscuridad o a expresar sombra. Simplemente lo que nos hace pasar de este joven a este adulto no es más ni menos que conocernos mejor a nosotros mismos. De eso se trata este camino de crecimiento, del paso del niño espiritual al joven, al adolescente, al joven, al adulto. Al fin de cuentas, este crecimiento no es más que ir conociendo más y más y más de nosotros mismos. Así que, bueno, quería dejarles este aprendizaje que a mí me trajo muchísimo entendimiento y claridad, aunque en su momento lo vivía bastante, como cualquier niño que tiene que crecer y no quiere, o adolescente que tiene que salir ahí a trabajar y tampoco quiere porque no es cómodo, pero bueno, al fin de cuentas es hermoso ir creciendo e ir conociéndose cada vez más, porque también ir llegando a esta etapa del joven y del adulto te permite ir pudiendo guiar a otros que están empezando en su camino, y eso también es muy, muy hermoso. Así que los dejo con esto que les quería compartir. Espero que les traiga algo de luz, si están en ese camino, o si no, quizá van a estar en algún momento, pero bueno, quería compartir esta experiencia que tuve en el camino. Así que les mando un beso y gracias por estar acá.